No huya de la crisis. ¿Saben que una de las cosas en las cuales el ser humano necesita, porque es algo natural, es el sustento? De tal manera que cuando un niño sale del vientre de su madre, lo primero que hacen es amamantarlo, porque tiene necesidad. Ahora bien, nosotros por naturaleza siempre buscamos lo que nos conviene. El ser humano busca las oportunidades, y muchos dicen que las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por el cabello. Esos son refranes. Ahora bien, en Dios las cosas no son así. Porque cuando Dios llama con un propósito. La crisis no determina el propósito de Dios en tu vida. La crisis no determina el destino de Dios en tu vida. Por muchas veces, basado a situaciones por las cuales estamos pasando, buscamos cómo solucionar situaciones que muchas veces Dios permite para traer en nosotros crecimiento. Pero nosotros, cuando estamos en situaciones, empezamos a buscar a Dios, pero de una forma muchas veces desesperante. La Biblia nos dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios. Oigan, conocida delante de Dios todas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu pensamiento y guardará también tu corazón. Ahora, ¿por qué es esto? Porque cuando hay crisis, la parte humana, es decir, esta carne que está viciada conforme a los deseos que son engañosos, reacciona en contra de la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y tienen que discernirse espiritualmente. Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 8, Pablo dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Ahora, el Señor, cuando habla a su pueblo, cuando habla a un hombre o a una mujer de Dios, habla para que esa persona sea bendecida. Ahora bien, el pueblo de Israel, la Biblia dice que Dios lo saca de mano fuerte. Lo sacó de una crisis en la cual ellos estaban viviendo. Lo sacó de una esclavitud por 400 años. Ahora, cuando ellos se ven frente al mar, ellos empiezan a reaccionar, la parte humana. Porque si yo soy libertado, ¿por qué ahora Dios me trae a este lugar para morir? Porque cuando ponemos la mente o el corazón en las cosas naturales, nunca vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios no se discierne en tu desesperación o en tu naturaleza. Por eso Dios obra a través de tu espíritu, y la palabra de Dios muchas veces para nuestra vida o nuestra carne no es la correcta. Nosotros analizamos lo que Dios nos dice. Nosotros empezamos a cuestionar lo que el alfarero hace con nuestras vidas. Dios saca al pueblo, pero de repente ellos piensan que están en crisis. Ese es el pensamiento del pueblo. Pero ellos están en crisis. Dios lo ha llevado para bendecirlo y llevarlo ¿a qué? A una tierra que fluye leche y miel. Ese es el pensamiento de Dios. Pero ellos no estaban pensando. Porque cuando tú estás pasando por situaciones, tú no piensas. Tú buscas la forma de que las cosas funcionen. Y muchas veces salimos del propósito que Dios ha determinado para nuestra vida. Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto sucede por dos factores. Primer factor, cuando nosotros damos más lugar a la carne que a las cosas espirituales. Segundo, cuando nosotros no tomamos tiempo para buscar el rostro de Dios. Porque cuando usted no tiene tiempo para buscar el rostro de Dios, su parte humana de cualquier forma va a reaccionar a las cosas que son espirituales. Porque Dios es espíritu. Y tales adoradores, dice la palabra, que están buscando a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo trabajar
tus emociones. Yo puedo en un momento de tu crisis decirte, Dios te va a levantar. Yo puedo decirte en un momento de tu crisis, viene una gloria grande. ¿Y qué tú haces? Tú te activas, pero te activan las neuronas, se activan tus emociones, no es tu espíritu que se activa. Porque el hombre de Dios, cuando está en el espíritu, aunque esté pasando por momentos difíciles en su vida, entienden y mira la cruz. Y mira al Señor, y mira al Rey, y se enfoca en la cruz. Y cuando se enfoca en la cruz, Él entiende el propósito por el cual Él está de pie en su momento de crisis. Y entonces Él no ve la crisis como algo que lo va a matar. Él ve la crisis como una enseñanza que el Señor está haciendo en mi vida, así como lo hizo con Cristo. Porque cuando Cristo está orando en el Getsemaní, dice la palabra que Él entró en una agonía. La parte humana, cuando tú te ves que ya todo se te acaba, te ves desamparado, tú entras en agonía. Y dice la palabra que cuando Jesús oraba, dice que salían sudor de su frente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús estaba experimentando el horror más grande que un ser humano puede experimentar en la tierra. Él empezó a experimentar la separación de Dios del hombre. Ya Cristo, ahí estaba el hombre, y entonces Él le dice al Padre, cuando ve todo esto que tiene que pasar, oigan lo que es un hombre en su momento de crisis, mire cuál fue su oración. El problema es que nosotros en un momento de crisis empezamos a orar para que Dios cambie la historia, y no necesariamente Dios tiene que cambiar la historia. Es un momento donde Dios te dice, hay crisis, pero ten confianza, yo estoy contigo. Gloria a Jesús. Y ahí es que Dios quiere llevarnos. Porque a veces decimos, Dios va a cambiar tu historia. No necesariamente Dios va a cambiar tu historia, porque Dios no cambió la historia de Jesús. El plan de Dios con Jesús era que Jesús fuera al Calvario. Y Jesús le ora al Padre y le dice, Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa. Pero también te voy a decir algo. Yo no quiero que se haga mi voluntad, sino el propósito que tú determinaste en mi vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando la voluntad de Dios llega a nuestra vida, la voluntad de Dios se hace agradable y se hace perfecta. Ese es el plan de Dios. La voluntad de Dios se hace perfecta. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver lo que Cristo pasó, entendemos que en la crisis Dios va a sacar lo mejor de mí. Aleluya. Ahí es que Dios va a trabajar en mi carácter, va a trabajar en mi vida de integridad, va a trabajar en mi vida espiritual. Y dice la palabra, el Señor dice, aunque pases en el valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque yo estaré contigo. El salmista David dijo, Jehová es mi pastor. Ahora, cuando usted lee este salmo y ve la vida de David, primeramente David fue perseguido por el rey Saúl. Segundo, David se vio al borde de la muerte por varias ocasiones. Tercero, David tuvo que hacerse el loco para poder entrar a donde estaban los filisteos. Y este hombre, dice la palabra, que tenía una unción, y él sabía que había un propósito. Él nunca vio la crisis como un malestar. De lo contrario, la Biblia dice en el Salmo 40 que David cita hablando de la paciencia. Y David habla acerca de cómo esperar en Dios tiene un resultado. David nunca huyó de crisis. David nunca se escondió de crisis. David sabía que Dios tenía un plan con él, porque David sabía que había sido ungido y que él sabía que la unción representaba el Espíritu Santo. David tenía claro que Dios lo había marcado para algo grande. Y en su momento de crisis y en su momento de situaciones, David cita en el Salmo 40 diciendo, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego
mismo puso mis pies sobre peña y también enderezó. Oigan esto, Dios endereza el paso de David. David dice, Dios ha enderezado mis pasos. Y después que enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mi boca. Y ahora yo le voy a alabar como siempre le he alabado. Aleluya. Ahora, esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Esto es en tiempo de oración. Dedicar tiempos a solas con Dios. Intimar con Dios. El problema es que las cosas del cielo no funcionan como a ti te han enseñado. Funciona como dice la Biblia. Dice la palabra que Pablo, siendo un apóstol, siendo un hombre que tenía el Espíritu Santo, siendo un hombre lleno de presencia de Dios, la palabra nos enseña que Pablo dice, yo he aprendido a estar contento. Pablo no huyó de crisis. Pablo se quedó ahí. Porque el problema de la crisis es que cuando se topa con un hombre de Dios, la crisis tiene que huir. Porque los hombres de Dios no pueden huir de crisis. Por eso el Señor habló en una ocasión y dice que el que oye mi palabra y las hace, no es el que la oye simplemente, sino el que la hace. Yo le voy a comparar. Oye, qué comparación hace Jesús con un hombre que edificó su casa. Oigan esto, edificó. El hombre fue que la edificó sobre la roca. La roca representa a Cristo. Y después que la hubo edificado, dice la palabra que vinieron crisis. La crisis son los vientos. La crisis son las lluvias. La crisis son las tempestades. Pero su casa no se movió porque tenía fundamento. Cuando un hombre tiene fundamento, y si fundamento es Cristo, no le huye a la crisis. Pero dice también la palabra, pero el que oye mi palabra y no las hace, yo le compararé con un hombre que también edificó su casa. El problema es que la edificó sobre la arena y también vino la crisis. Y el problema de cuando vino la crisis sobre este hombre es que al estar fundamentada sobre la arena, vinieron vientos y su casa fue hecha ruina porque no tenía fundamento. Ahí es donde está todo. Ahora, usted me preguntará, varón, ¿y qué hago en la crisis? Orar, buscar a Dios, para que Dios te fortalezca. Porque la gente quiere que Dios le quite la prueba. Usted tiene que decirle, Señor, dame fuerza para soportarla, porque esta prueba lo que está haciendo en mí es produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Pero entonces, en nuestra humanidad vienen los consejeros naturales y te dicen, va, varón, busca otra forma. Y entonces tú te introduces en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en el término que el Señor ha usado durante mucho tiempo en la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios nos exaltó. El problema es que no queremos humillarnos, no queremos vivir una vida de humillación ante Dios.
Porque cada vez que venimos, contestamos y adulamos y empezamos a cuestionar lo que dice el pastor, empezamos a cuestionar lo que dice el líder. Porque no nos dejamos moldear. Y entonces entienden que Dios te está sacando de aquí. Y Dios está formando carácter. Dios quiere hacerte y llevarte a la estatura del varón perfecto. El problema es que a la gente se ha acostumbrado a predicarle buenos mensajes que ellos quieren oír. Sin embargo, el mensaje de Juan no era un mensaje que gustaba, pero era el mensaje que hacía que la gente se arrepintiese y se convirtiese, porque había una crisis de salvación en el pueblo y el Señor vino a cambiar esa situación en vida. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan? 2 palabras: generación de víbora. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse y conviértanse. Pero entonces el problema es que Dios me llamó. Miren el mensaje que tenemos. Dios me llamó para yo estar arriba. Dios me llamó para yo ser cabeza y no cola. Pero lo malinterpretan. Interpretan lo que quiere decir esto. ¿Qué es lo que hace la cabeza? La cabeza guía el cuerpo. Para que el cuerpo esté bien, lo guía. Somos guía. Somos ejemplo. Y somos testimonio a la gente. Ya la gente le da brega a decir quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Por qué? Porque estamos buscando la forma de cambiar las cosas a lo que nos conviene. La Biblia dice que Elimelech sale con su familia. ¿Por qué? Porque hay hambre en Belén. Y ellos eran judíos, eran de Belén y conocían al Dios de Israel. Pero le salieron huyendo a la crisis que Dios había permitido en su pueblo para irse a tierras paganas, a tierra donde Dios no lo envió. Y allá se le mueren los hijos. Señor, ¿y dónde tú estás? Yo te dije que saliera de ahí. Yo te dije que huyera de la crisis. Señor, es que tú eres un Dios que bendice. Por mi bendición no se condiciona al tiempo en que tú estás. Yo te voy a bendecir. Quien te bendice no es el lugar, sino quien te lleva al lugar. Aleluya. Pero la gente entiende que los lugares son los que bendicen. No son los lugares. Es el Dios que te guía. Amén. Es el Dios que te dirige. Es el Dios que te ha marcado para que tú seas, donde quiera que tú vayas, de bendición para otro. Pero Dios tiene que formar carácter en nuestra vida. Carácter de pensamientos muy equivocados. Porque queremos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Eso lo decimos de la boca para afuera. Pero para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, primeramente tiene que haber muerte. Y hay que morir al yo. Si todavía tú no has muerto al yo, no hay forma de que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Porque hay una voluntad humana que va a querer contrarrestar con la voluntad de Dios. Y usted va a caminar, no Señor, por la voluntad de Dios esta. Estamos buscando la voluntad de Dios a lo que yo me creo y me imagino, según veo. Según veo. Asa. Usted lee la historia de Asa. En los Salmos 73. Y usted ve a un hombre en ese salmo que es un adorador. Pero Asa empieza a cuestionar lo que él ve y lo que le está pasando. Porque él entiende que él es un hombre de Dios que no puede pasar por eso. Pero Cristo, que era el Rey de Gloria, tomó su cruz. Y él dice, el que no tome su cruz. A la gente no le gusta que le prediquen de cruz. No, le gusta que le prediquen
gigante que va a caer. Les gusta que le prediquen, ahí está ese gigante que te está haciendo la garrabaca. ¡Amén! Y se pone muchas veces eufórico la emoción. Y el gigante paró diciendo, ¿qué cae ni qué cae? Porque el gigante no cae porque yo lo diga. El gigante cae cuando tú vives una vida de obediencia ante la presencia de Dios. Mi alma adora a Dios. Porque yo había más fuerte que David. En el pueblo de Israel había más fuerte que David. El problema de David no era que David era más fuerte que ellos. Lo que pasa es que David tenía uno que era más fuerte que Goliat. ¡Aleluya! Porque oigan la palabra, cuando David enfrenta a Goliat, David viene con una unción. Y David viene con una obediencia. Porque sin obediencia no se puede enfrentar gigantes. Sin obediencia no enfrente la crisis. Estése tranquilo y espere que Dios le diga y accione. Pero nos emocionamos. Viene él de, mira tú que estás pasando por problemas. ¿Quién no está pasando por problemas aquí? Tú que tienes deuda. Oye, tú que tienes deuda. ¿Quién no tiene deuda? Hasta los que nacen con deuda. Dios te va a abrir puertas. Que vea una maleta, que vea una llave, que vea un carro, que vea una casa. ¡Ay! Y tú llorando. ¿Llorando qué? Aleluya. Porque si usted se pone a ver la vida de Noemí, esto pareciera injusto lo que le pasó a esta mujer. Pero fue que ella huyó. Elimelech no buscó dirección de Dios y salió de tierra de Dios para tierra pagana. Porque entendía que allá en Moab, porque la cosa estaba buena en Moab. Chacho, tú vas a Nueva York y ahí tú ves los dólares. Eso está bueno allá. Eso está bueno allá, hermano. Está bueno donde Dios te tenga. Cuando David enfrenta a Goliat, lo enfrentó en una obediencia. ¿Y sabe lo que le dijo a Goliat? Tú vienes contra mí y tú te has equivocado porque no es conmigo, le dijo. Aleluya. Entiendan esto, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Se lo voy a explicar otra vez. David en ningún momento sacó mollero para que la gente viera. David en ningún momento dijo, espérate que llegó el profeta, ¿qué es lo que pasa? Mira, papá, para que la gente lo viera. David invocó el nombre de Dios. Amén. David dijo, la gloria que va a acontecer aquí es de Dios. Y cuando David enfrenta a Goliat, lo dice bien duro. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero oigan, filisteos y ustedes, pueblo de Israel, yo vengo contra este hombre en el nombre de Jehová. Y dice, Jehová hoy te entregaré en mis manos y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que de Jehová es el poder. David en ningún momento se tomó gloria. Ah, no, pero viene uno aquí ya que Dios lo usa. Usted puede hacer toda la musaraña que usted haga. Si usted no anda en una obediencia correcta, usted será uno de esos gallos que tienen una espuela de plástico que cuando se le rompe ya no sirve para nada. Gallo manilo. Porque no dejan que el Espíritu Santo se glorifique. Quieren ayudar al Espíritu Santo. Yo no vine a ayudar a Dios aquí, porque Dios no necesita mi ayuda. Dios hará según Él quiere. Y usted dirá, yo no, wow, yo estaba esperando que Dios me dijera algo a través del varón. Yo estaba esperando que el culto fuera de avivado. Yo estaba esperando, usted estaba esperando eso. Pero el Espíritu Santo quería hacer otra cosa. Y usted no dejó que el Espíritu Santo lo tocara por estar esperando una palabra y no la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces el Espíritu Santo no se manifiesta. Porque están esperando y no vienen con corazón. La Biblia dice que debemos de venir a Dios con corazones sinceros.
A mí me han dicho mucha gente, bueno, pues ya tú estás predicando diferente, tú no estás en el reino. Digo, ¿cómo que no? Digo, claro que estoy en el reino. No, porque la gente del reino tiene otra visión. Digo, ¿pero cuál visión? ¿Cuál? No, que la gente del reino están. Digo, pero la gente del reino son los que hablan la palabra de Dios. ¡Wow! Entienden que el reino de Dios, la Biblia dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz. ¡Wow! Ahora bien, la crisis viene y la crisis te va a enseñar a depender no de tu fuerza, sino de la voluntad de Dios. Porque si estamos aquí fue porque confesamos que Cristo es nuestro Señor, ¿verdad que sí? Y que nos convertimos y que dijimos, Señor, entrego mi vida, y que cuando Cristo venga yo me vaya con Él, y que, Señor, aquí entrego mi vida, es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Eso es una mentira, que lo decimos cada rato. Porque cuando entramos en ese nivel tenemos que morir para lo que suceda sea la voluntad de Dios, y usted diga, la voluntad de Dios en mi vida es agradable y perfecta, sea lo que venga, yo sigo adorando a Dios. Aleluya. Y yo no le estoy metiendo miedo, señores, para después digan, ay, qué mensaje más maduro ese. No, estamos hablando de que si oramos y buscamos a Dios, Él nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Cristo dice la palabra que cuando estaba delante de Pilato, Pilato dijo, acá, ¿y por qué tú no te defiendes? Y Cristo enmudeció, no abrió su boca. Dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero nosotros nos defendemos inmediatamente. No, yo soy hijo de Dios, ten cuidado, diablo. Al diablo no es porque tú le hables duro que se vaya, ni porque usted pise, ni haga eso. No, es la obediencia, y la obediencia trae una autoridad. Y el Espíritu Santo, usted tranquilo, sin tener que hablar, va a pelear por ti. El Espíritu Santo quiere hacer cosas y no lo dejamos, estamos ayudando al Espíritu. No ayude a nadie, no ayude a Dios. Deje que el Espíritu Santo se mueve. Él trabaja y Él sana, Él liberta, Él trae fortaleza. Asa empezó a mirar. Uno de los problemas muchas veces de nosotros, que cuando estamos en crisis empezamos a mirar, y a mirar por Facebook. Y ya yo estoy viendo que fulano se fue de viaje y tú, Señor, ¿y lo mío para cuándo? Porque estamos mirando donde estamos orando. En la crisis no se mira, en la crisis se busca el rostro de Dios. Aleluya. Pero empezamos a mirar y a voltear a ver, Señor, ¿por qué a mí? Y yo, y esto, y oramos de la forma que el Espíritu no nos está guiando. No descansamos. Hablamos de paz y es lo último que hacemos. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz del mundo? Usted sabe, un par de pesos en el bolsillo. Cuando usted está en crisis le dice, ay Dios, esto es de Dios, hermano. ¿Es de Dios qué? No, hermano, yo sentí dar una ofrenda a usted. Ay, eso es de Dios, yo estaba orando por eso. Pero si viene hermano, dice el Señor que le falta un poquito más para que salga de la prueba. Señor, reprenda al diablo. Señor, tú sabes que ya yo no aguanto más. Eso no es de Dios entonces. Es de Dios el dinero, ¿verdad? Es de Dios la casa. Es de Dios el carro. Es de Dios el viaje. Es de Dios la llave, la maleta, el esposo, la esposa, el novio, la novia. Es de Dios. Está embarazado, una bendición. ¡Ay, gloria! Eso de Dios. Pero el apóstol Pablo dijeron, mira, cuando te vayas a Jerusalén, allá te van a amarrar y te van a... Eso le van a hacer al hombre que te quieren coño te sigue.
Pablo nos reprendió. Dijo, la voluntad de Dios es lo que yo quiero en mi vida. Aleluya. Entonces Asa empezó a mirar que la bendición de ellos y a mirar su crisis. Y cuando mira su crisis, Asa se compara con ellos. El problema de un cristiano que ha sido sellado por la sangre de Cristo, marcado y redimido, es compararse con un impío. ¿Y cómo usted hace eso? Compararme yo con... Porque yo fui redimido. Aunque yo no tenga lo que él tenga económicamente, no importa. Yo soy redimido y tengo más que él porque tengo el sello, la sangre de Cristo que me ha rociado y el Espíritu Santo, que es lo más grande que una persona en la tierra puede tener. Aleluya. Es un aplauso fuerte. ¡Qué alegría! Aleluya. Ahora bien, hermanos, Asa dice: ciertamente bueno Dios para con Israel, para con lo limpio de corazón. Y él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Usted sabe lo que es eso? Casi me descarrío. ¿Por qué Asa dice eso? Porque parece ser que Asa estaba pasando una de las grandes. Y esa situación que Asa estaba pasando, dice la palabra que lo llevó casi a deslizarse, de tal manera que por poco rebalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él ahora va a cuestionar a Dios porque los impíos son prosperados y por qué yo no. Y eso está sucediendo hoy en día. Usted ve a un apóstol en las redes con un Ferrari y usted dice: Señor, pero yo que voy por los campos, por las ciudades, Señor, y yo. Su envidia. Aleluya. Wow, si nosotros entendiéramos el misterio de la salvación, no viviéramos pendientes a las cosas, nos dejáramos guiar de la voluntad y el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios lo tiene todo. Mire, el problema suyo no es dinero. Porque si alguien tiene dinero en este universo, se llama el Dios que usted le sirve. Dios tiene tanto, 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 que todavía se hacen 100 universos como estos. Y 100 universos Dios lo sustenta todo. No es ese el problema. El problema es que nosotros no entregamos la voluntad nuestra a la de Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán y de Eva? Dios le dice, oigan esto, Dios le dice, y el legalismo, llega un momento en que cuando tú ves el legalismo, tú ves como un mandato. El pastor manda mucho, me dice eso, no me deja salir, yo tengo un ministerio. Oiga, pero ya tú no tienes ministerio. Con eso que tú has dicho, tú no tienes ministerio. Porque el que tiene ministerio espera, tranquilo, porque es el Espíritu que te envía. Yo tengo un ministerio y no me da oportunidad para cantar, no me da oportunidad, no puedo predicar, no puedo ir a otra iglesia. Pastor legalista. Y usted sabe lo que le dijo Dios a Adán y a Eva: no coman de ese árbol. ¿No le explicó? Le dijo: sí, le explicó Dios. Si comen, morirán. Y punto. No coman. Ustedes saben lo que ellos vieron, lo que Satanás le susurró. Ven acá, Eva, con que Dios ha dicho que de los árboles muertos no pueden comer. Y ella dice: no, de los árboles muertos podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no. No, hombre. Lo que pasa es que hay un legalista, en pocas palabras. Sabe Dios que el día que coman será igual que ellos, que Dios. Pero ya Adán y Eva eran igual que Dios. Tenían la semejanza. Oye, qué engaño más grande. Porque ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya eran igual, tenían la semejanza de Dios. Sin embargo,
lo involucró de tal manera que ellos se cegaron. Eva se cegó y dejó de ver la bondad de Dios y empezó a ver el Dios legalista. Y dejó de ver la bondad de Dios, que era el bosque, todos los árboles. Dios le dice: de todo lo que hay en el huerto es tuyo. Ellos no vieron el todo. Y hay cristianos que no ven el todo. Lo que ven es la ciencia, ven el árbol, ven lo prohibido, ven las tentaciones. Y Dios le dijo en el huerto: mira, todo esto es tuyo. Wow. Ellos se desenfocaron del todo. Lo voy a repetir otra vez. Ellos se desenfocaron del todo por oír una palabra de alguien que le quitó el enfoque del todo para que viera el árbol. Se llenaron de vanidad y empezaron a buscar la vanidad y tomaron de aquel árbol, se cegaron y pecaron. Eso pasa cuando nosotros huimos de la voluntad de Dios. Aleluya. Dejando de ver todo. Cuando usted está orando y buscando a Dios, Dios le muestra todo lo que tiene para ti. Y lo que Dios tiene para ti, dice el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni en oído de hombre ha subido, no se ha oído, ni en corazón de hombre ha subido, es la que Dios ha reservado para los que le aman. Cuando usted entra en Dios, Dios le muestra todo lo que Él tiene para nosotros. Pero el problema es que la crisis nos hace cambiar y nos hace ver a un Dios que es legalista, Señor, y muchos se descarrían. ¿Por qué? Porque le profetizaron, le dijeron: Dios te va a llevar a tal lugar, Dios va a hacer esto. Señor, usted no necesita eso, porque eso está en la mano de Dios y eso es el todo de Dios. Para Dios no hay ningún problema montarte en un avión y llevarte el mundo entero. Pero tenemos que empezar a ver lo que es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Que Asa luego dice: porque no tienen congoja. ¿Quiénes no tienen congoja? Los demás. Por su muerte, pues su vigor está entero. Oye la comparación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en crisis, tú comparas. Tú empiezas a mirarte a ti y tú empiezas a mirar tus sueños que no se han cumplido. Y la gente dice: tu sueño, tu sueño, tu sueño. Tu sueño es Cristo. Tú no tienes más sueño que ese. Deja de estar inventando sueños. Su sueño es Cristo. Cada vez que usted ponga a Cristo delante, usted está soñando con la voluntad de Dios en su vida. Y lo que va a ocurrir será grande. Yo a veces digo que si en la iglesia hay predicadores o hay coaches, a mí no me están invitando a mucha iglesia, pastor, porque ya ellos dicen: el varón ya no se mueve en la unción. ¿Por qué es lo que es la unción? La unción lo que hace es pudrir yugo. Amén. Y la unción es el Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu Santo hace como Él quiere. Porque el plan del Espíritu Santo es trabajar en nuestros corazones para formar a Cristo en nosotros. Wow. Voy a explicar esto. Los apóstoles estaban siguiendo a Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Wow. Y cuando fue llevado por el desierto, dice, para ser tentado o probado. Y dice que en su momento de crisis, cuando hablo de crisis, era que tenía hambre, se presentó el enemigo. Oigan esto. Y le dije: si eres tú el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: yo no necesito comida material. Yo tengo una comida que es la mayor, que es la palabra de Dios que me sustenta. Aunque no haya nada, si Dios habla, Él me sustenta. Amén. Pero lo tentó en todas áreas.
Y cuando lo tentó en todas áreas, le enseñó los reinos, le habló hasta que se lanzara del pináculo del templo. Pero Jesús nunca obedeció eso. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y dice, y después que Jesús vino, lleno del Espíritu Santo y de poder, empezó a hablar en la sinagoga y dijo, esta palabra se ha cumplido delante de sus ojos. Y quisieron apedrearle. ¿Sabe qué? Que Jesús caminaba en el poder del Espíritu. Jesús no sanó a todo el mundo, ¿usted sabía eso? Sanó a lo que el Espíritu quería que sanara. Porque cuando la viuda, la mujer del flujo de sangre, tocó el borde, había mucha gente que lo estaban apretando. Y él dijo, ¿quién me tocó? Señor, la gente te aprieta. No, alguien me tocó, porque de mí salió poder. Una persona fue sana en ese momento. Pero ¿sabe lo que pasó también? En Israel había muchos leprosos y solo Naamán fue sano. En Israel había muchas viudas y solamente la viuda de Sarepta fue la mujer clave. Esto no depende de la multitud. Esto depende de quien Dios llama. Si Dios te eligió para que en ti se manifieste su gloria, olvídese, camine en eso y no force la gloria de Dios. No se vuelva ronco gritando. No se vuelva a decir, ¡ay, ay, ay! ¿Qué, ay, 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 qué? Deje su ronquera y hable palabra de vida eterna. Mire, ya explícale algo. Yo entendí que cuando usted camina la voluntad de Dios, Dios la respalda. Amén. El Señor ha hecho un cambio en mi vida, en mi familia. Mi esposa es testigo de lo que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque le dijimos, Señor, ven, encárgate de mi casa. Yo nunca le había entregado la llave a Cristo. Un cristiano nada más bendiciendo a la gente y que la gente, y ahora para que la gente me vea. ¡Wow! ¡Qué predicador! Y todo el mundo mucho dándote like. Mire, los likes no te salvan, ni los comentarios de otros. Que te salve el Cristo. Vamos a ver si ahí en el cielo te están dando like. Dejemos de estar buscando las cosas, viviendo una vida de apariencia, y no huyamos de la crisis. Busquemos el rostro de Dios y dejemos que Dios trabaje. La Biblia dice que Jesús empezó a hacer milagros y los apóstoles lo veían. Pero en una ocasión, ya cuando Jesús parte, le dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, óigame bien, la vida de todos cambió. Ya ahí no se ve un Pedro negando a Jesús. Ya ahí no se ve un Pedro haciendo lo que le daba su voluntad. Ya ahí se ve un Pedro dispuesto a lo que sea. Le dijeron a Pedro, cállese en el nombre de ese que usted habla. Y él dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Estaba dispuesto a morir. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, a usted solamente le importa su presencia. Aleluya. Y ya voy a terminar. Cuando Asaf, en su crisis, dice que cuando entró al santuario, porque él miró la prosperidad y miró que sus ojos se le mofaban de grosura, dice, él mismo dice, verdaderamente vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia. ¿Por qué? Porque se comparó con el otro. Wow, varón, qué zapato más lindo. Si yo tuviera uno así, eso es envidia. No, yo no tengo zapatos para ir a la iglesia, venga en chancleta. Que usted no viene para que la gente lo vea. El problema es que a veces venimos a la iglesia. Ay, yo no tengo ropa para ir a la iglesia, yo no puedo ir hoy. Se me manchó la blusa que tenía. Y allá se fijan mucho. Cuando viene a ver usted que está pendiente, que se fije de usted. Porque cuando el hombre de Dios muere, no le importa lo que la gente diga. Yo he rebajado 10 libras y la gente me dice, tú estás como más flaco. Y digo, ay, sí, hombre. Yo digo, antes yo venía y digo, ay, ¿cómo hace? Me voy para el gimnasio una vez a levantar pesas. ¿Para qué? Ahora cuando me dicen que yo estoy más flaco, digo, gloria a Dios, y me pongo a orar más. Digo, Señor, ve matando a este hombre, que no viva.
y llena este hombre interior. Porque la belleza se acaba. Que tú sí estás lindo. ¿Y Dios qué dice? Porque alguien carnalmente te ve. Dice, varona de Dios, qué linda te ves. Pero Dios, ¿cómo te está viendo? Y tú mira, ay, gracias, varón. Y ya tú estás en el espejo, mira. Ay, gloria a Dios. Pero no oraste. No fuiste donde Dios, Señor, yo estoy linda para ti. Estoy lindo para ti. Estamos viviendo para el público y no para Dios. Wow. Señor, calla mi boca porque voy a tener problemas aquí. Ya voy a terminar. Y él dijo, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Oiga la palabra de Asa. ¿Por qué? Porque estaba en crisis. Pero dice que cuando pensé para saber todo esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y dice, ciertamente los ha puesto en deslizadero. ¿Cuándo fue eso? Cuando empezó a orar, él vio el fin de ellos. Y después que vio el fin de ellos, dice, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Porque cuando tú estás en crisis, la carne natural te ciega y te hace ver no a Dios, sino al diablo. Y entonces en vez de tú mirar las cosas de Dios, empiezas a mirar el diablo, y ve al diablo hasta en la sopa, y sueña y el diablo te está ahorcando. Dice, tú me pasas de ella, tú ves esto, tú ves lo otro. Una presión. Y está tu espíritu en la casa, reprendo el espíritu de miseria, reprendo. Y usted agarra los calderos y empieza a ungir los calderos, empieza a ungir los platos, los cucharas. Ungiendo calderos, ungiendo platos, cucharas. Que no falte la comida. Y mete la mano en la nevera, que se llene. Eso no es por eso. Pues si fuera por eso. De eso, que eso. Mire, quien le predicó eso, repréndalo. Y dígale, la palabra de Dios me dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aleluya. Porque vivimos para Cristo, no para la gente. Deje de estar vistiendo cosas que usted no puede comprar. Que me voy a poner unos zapatos Ferragamo, que me voy a poner un pantalón de fulano, de tal, y una camisa de esto. Yo me pongo una camisa de 50 pesos y usted se pone una de $1000, y tú y yo nos paramos ahí y estamos igualitos todos vestidos. Entonces eso es vanidad. Porque el que no muere quiere aparentar, porque la gente mira la marca y dice, wow, ¿y qué marca es? Ah, eso es de Dolce & Gabbana. ¿Quién es el Don y el Chacabana? ¿Quién es? Ahora, cuando usted dice, este es de la marca de Cristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre para darte vida. Pero honramos a los hombres. Deme un minuto más que ya yo voy a terminar. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Mire, eso se llama misericordia de Dios. En tu crisis saliste, pero yo te tomo de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Oiga, me recibirás en gloria. Y después dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Saben lo que estaba diciendo? Mi carne y mi corazón han desfallecido porque buscaron voluntad de hombre. Pero después dice,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor. No huyamos de la crisis. Dele gloria y gracias al Señor. Aleluya. Y entra al santuario a orar. ¿Quiere que le diga algo? 24 años sirviéndole al Señor. Y yo me movía en unción, damas. No, pues yo tengo unción. A mí me invitaban a predicar y yo no oraba. No, yo tengo menso. El Espíritu me da la palabra ya. Oiga, y la unción. El Espíritu se glorificaba, amén, y yo. ¿Y usted? Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe, procura presentarte delante de Dios aprobado. Es delante de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Póngase de pies.